Dios, háblame. Señor, que yo pueda escuchar tu voz hablándome directamente a mi corazón. Señor, sea tu presencia tocándome, transformándome, corrigiéndome, guiándome, dándome vida, Señor, siendo medicina a mis huesos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 26 de la traducción Lengua Actual. La gente que vivía en Zif fue a Gibea a decirle a Saúl que David estaba escondido en el cerro de Aquila frente al desierto. Saúl se levantó y, acompañado de 3,000 de sus mejores soldados, se fue al desierto de Zif para buscar a David. David estaba en el desierto, pero supo que Saúl lo andaba buscando. Entonces envió espías para ver si Saúl ya había llegado, y le informaron que Saúl había acampado frente al desierto en el camino que está junto al cerro de Aquila. David habló entonces con Ahimelech el hitita y con Abisai, que era hijo de Zeruía y hermano de Joab. Les dijo: ¿quién me quiere acompañar hasta el campamento de Saúl? Yo lo acompaño, su majestad, le contestó Abisai. Esa misma noche David y Abisai fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido y rodeado de sus soldados. A un lado de su cabeza estaba su lanza clavado en el suelo. Al otro lado dormía Abner, hijo de Ner, capitán de su ejército. Abisai le dijo a David: Dios le da a usted la oportunidad de matar a su enemigo. Déjeme que lo clave en la tierra con su propia lanza, y un solo golpe bastará. No lo mates, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser su rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural, o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Nadie envió a David ni a Abisai, ni nadie se despertó, pues Dios hizo que todos se quedaran bien dormidos. Luego David se fue al otro lado del campamento, subió a la punta de un cerro lejano y desde allí empezó a gritarle a Abner y al ejército: «Abner, ¿por qué no respondes?» «¿Quién eres tú para gritarle así al rey?», contestó Abner. Y David le dijo: «¿No es verdad que tú eres uno de los mejores soldados de Israel? Entonces, ¿cómo es posible que no hayas cuidado a tu señor el rey? Mira lo que tengo en la mano. Es la lanza del rey y su jarra de agua. Un hombre del pueblo estuvo a punto de matarlo y tú no hiciste nada para evitarlo. Muy mal hecho. Mereces la muerte por no haber protegido al rey elegido por Dios». Saúl reconoció la voz de David y dijo: «David, ¿eres tú el que habla?». Y David le contestó: «Sí, mi señor y rey, soy yo. ¿Por qué me persigue usted? ¿Qué mal he cometido? ¿De qué se me acusa? Yo le suplico a mi señor y rey que me escuche. Si es Dios quien ha puesto a su majestad en mi contra, espero que él me perdone y acepte mi ofrenda. Pero si es una cuestión de los hombres, que Dios los maldiga, porque me están arrojando de esta tierra de Dios y así me obligan a adorar a otros dioses. Ya que su majestad me persigue a muerte como si fuera yo una pulga o una perdiz en el monte, yo le ruego que al menos no me mate lejos de la tierra de Dios». Entonces Saúl le contestó: «David, hijo mío, me he portado muy mal contigo, pero vuelve que no te haré ningún mal. Me he portado como un tonto, he cometido un grave error, en cambio tú hoy me has perdonado la vida». David le respondió: «A cada uno de nosotros Dios lo premiará de acuerdo con su justicia y su verdad.
Hoy Dios me dio la oportunidad de matar a su majestad, pero no quise hacerlo porque Él lo eligió a usted como rey. Aquí está la lanza de su majestad. Envíe a uno de sus soldados a recogerla. Yo espero que así como respeté hoy la vida de su majestad, también Dios respete la mía y me libre de todo peligro. Saúl le dijo: David, hijo mío, bendito seas. Yo sé que te irá bien en todo lo que hagas. Y así David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Primera de Samuel 27. Pero David se quedó pensando: uno de estos días Saúl me va a matar. Es mejor que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Fue así como David se fue a vivir a la ciudad filistea de Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Con él se fueron sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel, más 600 soldados con sus familias. Cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Mientras tanto le rogó a Aquis: por favor, deme usted un lugar donde vivir. Yo no soy más que un sirviente de usted, y no está bien que viva yo en la misma ciudad donde usted vive. Ese mismo día, Aquis le dio permiso de vivir en la ciudad de Siclag. Por eso, desde entonces Siclag pertenece a los reyes de Judá. David vivió entre los filisteos 1 año y 4 meses. En todo ese tiempo, David y sus hombres salían con frecuencia a atacar a los pueblos de la región, desde Talaim hasta Egipto y pasando por el desierto de Sur. Cuando David atacaba a los pueblos de Gesur, Geser y Amalec, se llevaba ovejas, vacas, burros, camellos y ropa, y no dejaba vivo a nadie. Mataba a hombres y a mujeres para que nadie lo acusara en Gat de todo lo que hacía. Cuando regresaba, si Aquis le preguntaba: ¿a quién atacaste hoy?, David le contestaba: a mis paisanos que viven al sur de Judá. Algunas veces respondía: ataqué a mis paisanos que viven al sur de Jeramiel. Algunas otras decían: ataqué a mis paisanos que viven al sur de la tierra de los kenitas. Por eso Aquis confiaba mucho en David, ya que pensaba: con lo que David hace, los israelitas deben odiarlo mucho, así que tendrá que vivir siempre en mi tierra y se quedará a mi servicio. Capítulo 28. Fue en ese tiempo cuando los filisteos reunieron a su ejército para pelear contra Israel. Entonces Aquis le ordenó a David: tú y tus hombres deben venir conmigo a la guerra. Claro que sí, le contestó David. Ahora va usted a ver de lo que soy capaz. Muy bien, dijo Aquis, tú serás mi guardaespaldas. Los filisteos se reunieron en Sunem y allí pusieron su campamento. Saúl, por su parte, reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al ejército filisteo, le dio muchísimo miedo. Entonces consultó con Dios qué debía hacer. Pero Dios no le contestó, ni en sueños, ni por medio de suertes, ni de profetas. Saúl no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios porque Samuel ya había muerto. La gente había llorado mucho por su muerte y lo habían enterrado en Rama, el pueblo donde había nacido. Además, como Saúl mismo había expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas, les ordenó a sus ayudantes: busquen a una espiritista, quiero que me ayude a preguntarle a Samuel lo que debo hacer. Hay una en Endor, le dijeron sus ayudantes. Una noche Saúl se disfrazó y, acompañado por 2 de sus hombres, se fue a ver a esa mujer. Cuando llegó le dijo: quiero que llames al espíritu de un muerto, necesito preguntarle algo. La mujer respondió: tú bien sabes que Saúl ha expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas. Si hago lo que me pides, con toda seguridad me matarán.
Te juro por Dios, le aseguró Saúl, que nadie te castigará si haces lo que te pido. Ella preguntó: ¿quién quieres que se te aparezca? Llama a Samuel, le contestó Saúl. La mujer obedeció, pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Saúl: «¿Usted es Saúl? ¿Por qué me engañó?» «No tengas miedo», le aseguró el rey. «Dime lo que ves». Ella le dijo: «Veo a un espíritu que sube del fondo de la tierra». «¿Y cómo es?», le preguntó Saúl. «Es un anciano vestido con una capa», respondió ella. Al darse cuenta Saúl de que se trataba de Samuel, se inclinó de cara al suelo. Samuel le preguntó: «Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar?» «Estoy desesperado», contestó Saúl. «Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso te he llamado para que me digas qué debo hacer». Y Samuel le dijo: «Si Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? Dios está haciendo contigo lo que ya te había dicho yo que iba a hacer. Por haberlo desobedecido y no haber matado a todos los amalecitas, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas, y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía». Al oír estas palabras de Samuel, Saúl sintió mucho miedo y se desmayó. Las fuerzas le faltaron, pues no había comido nada en todo el día. La mujer se acercó a Saúl y al verlo tan espantado le dijo: «Yo solo hice lo que usted me pidió, pues estoy para servirle. Por obedecerlo he arriesgado mi vida, pero aunque solo soy su sirvienta, yo le ruego que me haga caso y se coma este pedazo de pan. Se lo he traído a usted para que tenga fuerzas para el regreso». Saúl no quería comer nada, pero ante la insistencia de la mujer y de sus ayudantes, se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer mató un ternero gordo que tenía en su casa, preparó unos panes y se los llevó a Saúl y a sus ayudantes. Todos ellos comieron y esa misma noche se fueron de allí. Primera de Samuel 29. Los filisteos reunieron todo su ejército en Afec. Sus jefes marchaban al frente de grupos de 100 y de 1000 soldados. Los israelitas, por su parte, acamparon cerca del arroyo que está en Jezreel. Cuando los filisteos vieron que al final de su ejército pasaba el rey de Aquis, junto con David y sus hombres, le gritaron: «¿Qué hacen aquí esos israelitas?» Y Aquis le contestó: «Vienen con David, el que era ayudante de Saúl, el rey de Israel». David se apartó de Saúl y hace ya más de un año que está conmigo. Desde entonces ha sido muy fiel. No tengo nada que decir en su contra. Pero los jefes de los filisteos se enojaron mucho y le exigieron: «Dile que se vaya de aquí y que regrese a su país con todos sus hombres. ¿No te das cuenta de que podría volverse nuestro enemigo en la batalla con tal de ganarse otra vez la simpatía de Saúl? Y sería capaz de matar a nuestros soldados». Toma en cuenta que de él habla la canción: «Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000». Aquis llamó entonces a David y le dijo: «Te juro por Dios que yo no tengo nada contra ti. Desde el día que llegaste hasta hoy, tú has sido fiel conmigo. Pero los jefes de los filisteos no confían en ti, así que regresa en paz y no hagas enojar a los jefes del ejército». Pero David protestó: «¿De qué se me acusa? ¿En qué he ofendido a su majestad desde que empecé a servirle hasta hoy? ¿Por qué no me permite usted pelear contra sus enemigos?». Y Aquis le volvió a decir: «Yo no tengo nada contra ti. En mi opinión, tú eres tan bueno como un ángel.
Pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Yo te agradecería que mañana temprano, en cuanto salga el sol, tú y tus hombres regresen a la ciudad que les di. De modo que al amanecer David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos. Mientras tanto, los filisteos se dirigieron a Jezreel. Gracias, Dios. Gracias por la enseñanza, Señor, que nos das a través de tu palabra, Señor. Señor, que nos muestres, Señor, el camino a seguir, Señor. Podemos, Señor, autoexaminarnos de acuerdo a tu palabra. ¿Qué haríamos nosotros en esas circunstancias? ¿Accionaríamos, Señor, con la misma integridad? ¿O hubiésemos, Señor, actuado, Señor, de una manera desagradable, Señor? Señor, fallándote a ti, Señor, y fallando, Señor, a los demás, Señor, perdiendo la integridad, Señor, y quizás perdiendo, Señor, las bendiciones que tú tienes para nosotros. Señor, vemos que David no se atrevió, Señor, a ir en contra de Saúl. Señor, aunque Saúl lo estaba tratando de matar, aunque Saúl lo había atacado, Señor, le había tirado la lanza, una y otra vez Saúl había hecho mal en contra de David. Lo había echado de su casa, le había echado de estar con su esposa, lo había hecho trampas para matarlo, Señor. Y aún así David guardó, se mantuvo, Señor, en integridad, de no fallarte a ti, Dios, y no fallarle a Saúl. Siguió, Señor, ese respeto, ese amor hacia su persona. Aunque el egoísmo, los celos, el enojo, Señor, la falta de dirección tuya, aunque ya se había convertido en un hombre, Señor, malo, Señor, que había perdido visión, Señor, se había apartado de tu presencia, de tu guianza, Señor, en verdad ya era un mal líder. Aún así David mantuvo su fidelidad hacia Saúl, su integridad, Señor. No quería, Señor, fallarle, Señor. Y vemos que Saúl no tuvo nada malo que decir en contra de David. Señor, dice tu palabra que David dijo que Dios se haga cargo. Dios es el que se va a hacer cargo. De una manera u otra, Dios se hará lo que tenga que hacer con Saúl, pero que Dios me libre a mí de levantarle una mano a Saúl. Señor, y él conocía, Señor, si él iba en contra de Saúl, él se perdía el plan y el propósito que tenías para su vida. Se perdía de la oportunidad de ser rey, se perdía de la oportunidad de llevar a Israel a salvarlo de los filisteos. Se perdía, Señor, la oportunidad de seguir viviendo. En el momento que él mata a Saúl, Señor, allí se le acaba también su propia vida de él, Señor. Porque el que se levanta en contra de un ungido de Dios, Señor, no se queda sin su consecuencia, Dios. Señor, y sabemos que hoy en día, Señor, los ungidos no son solamente los pastores, los ungidos no solamente son los evangelistas, los que están a la vista de todos, Señor, sino que son cada persona que ha creído en ti, Dios, han sido ungidos, Señor, con tu Santo Espíritu. Señor, los pastores, los evangelistas, los maestros no son más que los demás, Señor, y
ay de nosotros, Señor. Señor, ir en contra de cualquiera de tus ungidos, Señor. Ay de nosotros, Señor, en hacerle daño a cualquiera de tus ungidos, Señor. Ay de nosotros, Señor, el no estar dispuesto, Señor, a dejar la venganza en tus manos, dejar que tú hagas justicia, Señor, que seas tú, Señor, el que estés haciendo lo que tengas que hacer. Señor, vemos que David le declara, Señor, le muestra su error a Saúl. David, aunque estaba siendo perseguido, Señor, a una distancia, Señor, segura, le dijo: Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues esta pulga? Señor, no nos pones en que no corrijamos, Señor, el error, sino no hagamos daño, no hagamos mal, no nos dañemos los unos a los otros. Señor, pon ese amor, Señor, esa fidelidad en tu iglesia, los unos para con los otros. Señor, que tengamos el amor para decir las cosas como son. Señor, decir la verdad, el tener el amor de decir: oye, te estás equivocando en esto, pero no te voy a hacer daño, te amo, eres especial para mí, soy tu siervo, estoy a tu disposición, pero esto está mal. Señor, danos más amor para poder decir lo que es, Señor, para podernos corregir, pero también para podernos proteger, para podernos ser fieles los unos para con los otros, Dios. Señor, un balance, Señor, de amor y de corrección, un balance de fidelidad, pero también de poder, Señor, sacar del error, Señor. Danos ese amor, danos esa unidad. Señor, levanta hombres y mujeres íntegras, Señor, dispuestas a dejar las cosas en tus manos, a no tomar, Señor, venganza por a sus propias maneras, con su propia fuerza, sino dejar las cosas en tus manos, Dios. Tú harás, Señor. Señor, gracias por este ejemplo de David, Señor. Gracias, Señor. Gracias por corregir nuestras malas actitudes, Señor. Señor, crea en nosotros un corazón, Señor, conforme al tuyo, Señor, como lo fue David, Señor. Líbranos, Señor, líbranos de hacer el mal, líbranos, Señor. No queremos pecar contra ti, ni queremos pecar, Señor, contra tus ungidos, contra tus ungidas, Señor. Guárdanos, líbranos, Padre. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a respetarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a servir, estar al servicio de los unos a otros, Señor. Que se note el amor, que se note tu presencia en nosotros, Señor, como tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.